Me llamo Davide Rossetti y si me hubieras conocido hace 3 años, probablemente me habrías odiado. O tal vez me habrías seguido en Instagram, porque tenía 250,000 seguidores que disfrutaban viendo cómo yo destrozaba la fe de otras personas en Internet. Vivía en un loft moderno en Turín, rodeado de pantallas, tecnología de última generación y una arrogancia tan grande que la confundía con inteligencia. Mi contenido era simple: encontrar creyentes en las redes sociales y desmontarlos públicamente. Cada like, cada compartido, cada comentario furioso de algún católico ofendido alimentaba mi ego enfermo. Me sentía superior, iluminado, libre de las cadenas de la superstición. Dios era mi chiste favorito y los santos eran personajes medievales dignos de burla. Tenía patrocinios de marcas progresistas que querían asociarse con mi imagen de librepensador moderno. Salía en podcasts donde me presentaban como el joven que se atrevía a decir la verdad que nadie más quería decir. Mi apartamento estaba lleno de libros de Dawkins, Hitchens y Harris, todos subrayados y con notas en los márgenes como si fueran textos sagrados. La ironía de eso nunca se me ocurrió. Mis videos alcanzaban millones de visualizaciones. Tenía un formato que funcionaba. Tomaba alguna noticia religiosa, la diseccionaba con sarcasmo y ofrecía explicaciones científicas para todo lo que los creyentes llamaban milagros. Era predecible, efectivo y rentable. Mi vida era cómoda, mi cuenta bancaria crecía y mi conciencia estaba completamente dormida. Cuando anunciaron la beatificación de Carlo Acutis en octubre de 2020, vi la oportunidad perfecta caer en mis manos como un regalo del universo. Un santo gamer, un influencer católico, un adolescente que había muerto de leucemia y ahora lo llamaban beato. El material prácticamente se escribía solo. Durante semanas me preparé para lo que sería mi contenido más viral hasta ese momento. Investigué todo sobre Carlo. Leí sobre su devoción eucarística, los supuestos milagros atribuidos a su intercesión, el cuerpo incorrupto que mantenían en Asís. Para cada milagre tenía preparada una explicación científica perfectamente ensayada. La conservación del cuerpo era mumificación natural. Los milagros eran casos de remisión espontánea mal interpretados. La devoción de la gente era simple histeria colectiva alimentada por el deseo desesperado de creer en algo más grande que ellos mismos. Monté una presentación con diapositivas, preparé memes burlones, creé gráficos que comparaban la beatificación con estrategias de marketing corporativo. Invité a 2 amigos ateos para que copresentaran conmigo. Queríamos que pareciera un panel de expertos desmontando una farsa religiosa. Publiqué el anuncio de la transmisión en vivo con un título provocador que garantizaba generar controversia. Esperaba tal vez 5 o 6 mil espectadores. Los católicos siempre picaban el anzuelo y venían a defender su fe en los comentarios, lo cual solo generaba más engagement. Era el ciclo perfecto de indignación digital que yo había perfeccionado durante años. La noche del 10 de octubre de 2020, encendí las cámaras de mi estudio casero. Había montado un set profesional con 3 pantallas LED gigantes detrás de mí que mostraban mi logo en neón azul. Tenía múltiples cámaras capturando diferentes ángulos. Quería que todo se viera pulido, profesional, serio. Eso hacía que el contraste con mi mensaje burlón fuera aún más efectivo. Cuando empezó la transmisión y vi el contador de espectadores subir, sentí esa familiar descarga de adrenalina. 1,000 personas, 5,000, 10,000, 20,000. Los números seguían subiendo. A los 15 minutos de haber comenzado, teníamos 60,000 personas viendo en vivo.
Era mi audiencia más grande hasta ese momento y me sentía invencible. Comencé con mi discurso habitual. Presenté a Carlo como un producto del marketing católico moderno, una estrategia de la Iglesia para mantenerse relevante en la era digital. Hablé sobre cómo crear santos jóvenes era un intento desesperado de conectar con las nuevas generaciones. Leí algunos de sus escritos sobre la Eucaristía y los analicé como si fueran propaganda religiosa escrita por un niño adoctrinado. Mis copresentadores asentían, agregaban sus propios comentarios cínicos. El chat explotaba con mensajes. Miles de católicos furiosos escribiendo en mayúsculas, amenazando con reportar mi canal, citando escrituras, y miles más de mis seguidores riéndose, apoyándome, compartiendo la transmisión. Los números seguían creciendo. 70,000, 80,000, 90,000 personas viendo en tiempo real. Me sentía como un gladiador en un coliseo digital. Cada comentario furioso era una victoria. Cada reacción de enojo alimentaba mi sensación de poder. Entonces decidí escalar. Había planeado esto cuidadosamente, aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Pero mi arrogancia era más fuerte que cualquier instinto de precaución. Había conseguido una hostia consagrada de una manera que prefiero no detallar, un proceso que me tomó semanas y que involucró mentiras y manipulación. La tenía guardada en una caja pequeña sobre mi escritorio. La saqué frente a las cámaras. Expliqué a la audiencia que iba a hacer un experimento. Si la Eucaristía realmente era el cuerpo de Cristo, si Carlo Acutis era tan poderoso como decían, entonces algo debería suceder cuando yo profanara este objeto sagrado. Era mi desafío directo a Dios, transmitido en vivo para 120,000 personas. El número me sorprendió cuando lo vi. 120,000 espectadores simultáneos. Era más gente de la que había tenido en cualquier transmisión anterior. Sostuve la hostia frente a la cámara principal y pronuncié palabras que todavía me avergüenzan recordar. Dije que si Dios existía, si Carlo tenía algún poder real, que me detuviera en ese momento, que hiciera algo, cualquier cosa. Esperé unos segundos dramáticos, mirando directamente a la cámara con una sonrisa arrogante. Nada pasó. El estudio seguía igual. Las luces funcionaban normalmente. Yo seguía respirando sin problema. Entonces mordí la hostia. La mastiqué deliberadamente despacio, manteniendo contacto visual con la cámara. Tragué y seguí sonriendo. Fue en ese momento cuando todo cambió, aunque inicialmente no me di cuenta. El silencio llegó primero. No un silencio físico porque yo seguía hablando, seguía haciendo bromas sobre cómo Dios aparentemente no estaba disponible para responder mi llamada. Pero había un silencio atmosférico, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Mis copresentadores dejaron de reírse. Uno de ellos me tocó el brazo y señaló hacia su computadora. Me dijo que mirara los comentarios. Miles de mensajes idénticos inundaban el chat más rápido de lo que podía leerlos. Todos decían variaciones de lo mismo. Que mirara detrás de mí, que había algo brillando, que saliera de ahí inmediatamente. Me volteé para mirar las pantallas LED que estaban detrás de mí. Se suponía que debían mostrar mi logo en neón azul, pero estaban completamente apagadas, negras, muertas, excepto que no estaba oscuro detrás de mí. Había una luz dorada, cálida, que no venía de ninguna fuente que yo pudiera identificar. No eran mis luces de estudio, que eran blancas y frías. No era el reflejo de ninguna lámpara. Era una luz dorada que parecía emanar del aire mismo,
llenando el espacio detrás de mí con un resplandor suave pero innegable. Intenté racionalizar en vivo. Le dije a la audiencia que era probablemente un reflejo de las luminarias, un efecto óptico, algo completamente explicable. Pero mi voz había comenzado a temblar, y yo mismo no creía mis propias explicaciones. La temperatura del estudio subió de repente. Sentí calor, un calor intenso que me hizo comenzar a sudar profusamente. Mis copresentadores se pusieron de pie, alejándose de sus sillas como si algo invisible los empujara. Podía ver en sus caras el mismo terror que estaba comenzando a sentir en mi pecho. Las cámaras seguían grabando, capturando cada segundo de lo que estaba sucediendo. 120,000 personas viendo en tiempo real algo que desafiaba toda explicación racional. Entonces llegó el olor. Rosas, rosas frescas, intensas, como si alguien hubiera llenado el estudio con cientos de flores recién cortadas. Pero no había flores. Mi estudio era un espacio cerrado lleno de tecnología, cables y pantallas. No había ninguna fuente posible para ese aroma que ahora inundaba el aire. Uno de mis amigos me agarró del hombro y me dijo que se iba. Su voz temblaba. Dijo que esto no era normal, que algo estaba muy mal, que necesitábamos detener la transmisión inmediatamente. Pero yo estaba paralizado, atrapado entre mi terror creciente y mi orgullo obstinado. Forcé una sonrisa hacia la cámara y anuncié que todo era parte de un truco, efectos especiales que había preparado para hacer la transmisión más interesante. Intenté que mi voz sonara confiada, burlona, en control, pero estaba temblando visiblemente y cualquiera podía ver que estaba mintiendo. Oye, antes de seguir con lo que pasó después, tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Desde dónde me estás viendo en este momento? Déjame tu ciudad o tu país en los comentarios, porque me encanta ver hasta dónde llegan estas historias, hasta dónde llega este testimonio que todavía me cuesta creer que sea mi vida. Y si lo que estoy contando te está tocando de alguna manera, si algo resuena en ti, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta experiencia con más personas que tal vez necesitan escucharla tanto como yo necesitaba vivirla. La luz dorada comenzó a concentrarse. Ya no era una luminosidad difusa llenando el espacio detrás de mí. Se estaba condensando, tomando forma, creando contornos definidos, una silueta, una forma humana, translúcida pero sólida, dorada pero visible, imposible pero real. Podía ver a través de ella las paredes de mi estudio, los cables que colgaban, los equipos apilados, pero simultáneamente podía ver sus bordes claramente definidos, su presencia innegable ocupando espacio físico en mi habitación. Mi cerebro ateo entró en modo pánico absoluto. Ciclos de pensamiento se disparaban tratando de encontrar una explicación. Alucinación, imposible. Las cámaras lo estaban capturando. Proyección holográfica, no había proyectores. No había equipo capaz de generar algo así. Efecto de la luz natural. Era de noche y todas las cortinas estaban cerradas. La figura tenía el tamaño de un adolescente, joven, pequeña, pero con una presencia que llenaba todo el estudio de una manera que no puedo explicar con palabras adecuadas. No irradiaba amenaza ni juicio. Había una calma en esa presencia, una paz que contrastaba violentamente con el terror absoluto que yo estaba sintiendo. Y entonces lo escuché, no con mis oídos. No había sonido físico que mis tímpanos pudieran captar, pero lo escuché dentro de mi cabeza, dentro de mi pecho, dentro de cada célula de mi cuerpo. Una voz joven, serena, sin rastro de enojo o venganza, me preguntó por qué lo perseguía. Esas palabras exactas,
por qué lo perseguía a él. Reconocí inmediatamente la frase. Era la misma pregunta que Jesús le había hecho a Saulo en el camino a Damasco, según el relato bíblico que yo había leído docenas de veces para poder refutarlo mejor en mis videos. La ironía me golpeó con la fuerza de un martillo. Caí de mi silla. Literalmente me desplomé hacia el piso. 120,000 personas vieron en vivo a un influencer ateo famoso colapsar sollozando, gritando que apagaran todo, que detuvieran la transmisión, que hicieran que parara lo que estaba sucediendo. Pero nadie apagó nada. La transmisión continuó. Las cámaras seguían grabando desde sus 3 ángulos diferentes. La figura permaneció allí, inmóvil, radiante, imposible. Después me dirían la duración exacta en los videos. 47 segundos. Eso fue todo. 47 segundos que destrozaron completamente mi visión del mundo, mi identidad, mi comprensión de la realidad. Entonces la figura se desvaneció. No se movió, no caminó hacia ningún lado, simplemente dejó de estar ahí. La luz dorada desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. El olor a rosas se evaporó instantáneamente. La temperatura volvió a la normalidad. Las pantallas LED se encendieron de nuevo, mostrando mi logo como si nunca se hubieran apagado. Todo volvió exactamente a como estaba antes, excepto yo. Yo estaba en el piso de mi estudio, temblando incontrolablemente, llorando como no había llorado desde que era niño, completamente roto delante de la audiencia más grande que había tenido en mi vida. Mis amigos habían salido corriendo del apartamento. Estaba solo con mis cámaras y 120,000 testigos digitales de mi demolición espiritual. No recuerdo haber apagado la transmisión. Aparentemente estuve en el piso durante varios minutos más, mientras el chat explotaba con mensajes contradictorios. Algunos decían que era el mejor truco que habían visto nunca. Otros insistían en que era real, que habían presenciado un milagro. Muchos estaban asustados, confundidos, exigiendo explicaciones. Lo siguiente que recuerdo con claridad es despertar en una cama de hospital. Los paramédicos habían entrado a mi apartamento después de que vecinos reportaran gritos. Me diagnosticaron con agotamiento severo, deshidratación, posible ataque de pánico. Me hicieron todo tipo de pruebas neurológicas buscando signos de derrame cerebral o convulsiones. Todo salió normal, excepto una cosa que los médicos no podían explicar. Tenía quemaduras de primer grado en ambas manos, específicamente en las palmas, justo donde había sostenido la hostia consagrada antes de morderla. Las quemaduras tenían forma de cruz, cruces perfectas, simétricas, grabadas en mi piel como si alguien hubiera presionado metal al rojo vivo contra mis palmas. Los médicos estaban desconcertados. No había nada en mi estudio que pudiera haber causado quemaduras con ese patrón específico. No había estado cerca de ninguna fuente de calor. Las cámaras no mostraban ningún momento donde yo tocara algo caliente. Simplemente estaban ahí, estas marcas inexplicables en mis manos, ardiendo y pulsando con dolor cada vez que intentaba moverlas. Mientras estaba en el hospital, los videos de mi transmisión explotaron en Internet. En 48 horas habían acumulado 15 millones de visualizaciones. Gente de todo el mundo los analizaba, los compartía, debatía sobre ellos. Especialistas en efectos visuales descargaron las grabaciones y las examinaron cuadro por cuadro buscando signos de manipulación digital. No encontraron nada. La luz, la figura, todo estaba capturado por 3 cámaras diferentes desde 3 ángulos diferentes, y las 3 mostraban exactamente lo mismo.
No había inconsistencias que sugirieran edición. No había artefactos digitales que indicaran CGI. Los metadatos de los archivos confirmaban que eran grabaciones en vivo sin procesamiento posterior. Céticos profesionales, los mismos que yo había citado en mis propios videos, publicaron análisis tratando de desacreditarlo. Propusieron teorías sobre gas alucinógeno, proyecciones láser, hipnosis colectiva transmitida a través de frecuencias de audio. Cada teoría era más rebuscada que la anterior y ninguna explicaba todos los elementos simultáneos. La luz visible en 3 cámaras, el olor reportado por mis copresentadores que habían huido, el cambio de temperatura, las quemaduras en mis manos, la sincronización perfecta de todo. Pero lo que ningún análisis técnico podía capturar, lo que ningún escéptico podía medir o refutar, era lo que yo había sentido. Esa presencia, esa voz que no era sonido, pero era más real que cualquier sonido que hubiera escuchado. Esa pregunta que seguía resonando en mi cabeza días después, ¿por qué lo perseguía? Mis patrocinadores cancelaron todos los contratos en una semana. Las marcas progresistas que me habían pagado para promover sus productos no querían estar asociadas con alguien que ahora era conocido como el ateo que tuvo una experiencia religiosa en vivo. No importaba si yo insistía en que debía haber una explicación racional. El daño a mi imagen de librepensador científico era irreversible. Perdí la mitad de mis seguidores en 2 semanas. Los ateos me llamaban traidor, vendido, farsante. Me acusaban de haber montado todo como un truco publicitario elaborado para luego lanzar algún tipo de conversión falsa y ganar dinero del público religioso. Decían que los había decepcionado, que había abandonado la razón por la superstición. Pero tampoco era bienvenido entre los religiosos. Los católicos que habían visto la transmisión estaban divididos. Algunos decían que era un milagro genuino, una intervención divina para convertir a un pecador arrogante. Otros insistían en que era un demonio haciéndose pasar por santo para confundir a la gente. Otros más pensaban que yo había fabricado todo y que ahora estaba usando el nombre de Carlo Acutis para ganar atención y dinero de creyentes ingenuos. No confiaban en mí y tenían razones válidas para no hacerlo. Durante años había sido su enemigo público, burlándome de su fe, atacando sus creencias más sagradas. ¿Por qué deberían creer que mi transformación era genuina? Me encerré en mi apartamento durante 3 meses. Dejé de publicar contenido. Dejé de revisar mis redes sociales. Pasaba días enteros sentado frente a mi computadora, reproduciendo los videos de esos 47 segundos una y otra vez. Los veía en cámara lenta. Los veía con el audio silenciado. Los veía hasta que los había memorizado fotograma por fotograma. Buscaba desesperadamente encontrar la explicación que me permitiría volver a mi vida anterior, a mi identidad como ateo racional. Pero cada vez que los veía, cada vez que contemplaba esa figura dorada, cada vez que recordaba esa voz dentro de mí, la certeza crecía. Algo imposible había sucedido y ninguna cantidad de análisis lo haría desaparecer. Comencé a leer sobre Carlo Acutis, pero ya no desde la perspectiva de alguien buscando debilidades para atacar. Leía tratando de entender. Vi videos de él, grabaciones de cuando era niño hablando sobre la Eucaristía, con esa convicción simple y pura que yo había confundido con adoctrinamiento. Leí los testimonios de personas que lo conocieron, que describían su alegría, su amor por Dios, su deseo de ayudar a otros a descubrir la fe. No era un fanático, no era un manipulado, era un chico normal que había encontrado algo tan real, tan verdadero, que lo cambió completamente.
y esa realidad que él había tocado, esa presencia que él había conocido, me había tocado a mí también. Me había encontrado en medio de mi burla, en el punto más alto de mi arrogancia, y en lugar de destruirme, me había hecho una pregunta. ¿Por qué lo perseguía? Esa pregunta me destruía más que el milagro mismo, porque implicaba una relación. No puedes perseguir a algo que no existe. No puedes hacer daño a alguien que no tiene existencia real. La pregunta asumía que Carlo, o más bien Cristo a través de Carlo, era real y consciente de mis ataques, que cada video burlón, cada meme despectivo, cada comentario sarcástico, había sido experimentado como persecución por alguien que me amaba lo suficiente como para aparecerse y preguntarme por qué, no con rabia, no con amenaza de castigo, solo con esa pregunta simple que exponía la vacuidad total de mi existencia anterior. Las cicatrices en mis manos nunca sanaron completamente. Meses después todavía estaban ahí, marcas rosadas en forma de cruz que los dermatólogos catalogaban como queloides psicosomáticos. Proponían que el trauma psicológico de lo que había experimentado se había manifestado físicamente en mi piel. Tal vez tenían razón en cierto nivel, pero yo sabía lo que eran realmente. Eran recordatorios. Eran la marca permanente de ese momento cuando mordí el cuerpo de Cristo delante de 120,000 personas, y Él respondió no con destrucción, sino con una pregunta de amor que rompe mi corazón cada vez que la recuerdo. 6 meses después de la transmisión, tomé un tren a Asís. No le dije a nadie que iba. No publiqué nada en redes sociales. Fui solo, llevando apenas una mochila pequeña con ropa para 2 días. El santuario donde descansan los restos de Carlo estaba lleno de peregrinos cuando llegué. Familias, grupos de jóvenes, ancianos, gente de todos lados del mundo que venían a orar frente al cuerpo de este adolescente que había muerto hace años pero cuya vida seguía tocando a millones. Me arrodillé frente a su tumba y por primera vez en mi vida adulta oré de verdad. No recité palabras memorizadas. No intenté sonar elocuente o profundo. Solo hablé desde mi corazón roto. Le pedí perdón por las burlas, por la profanación, por usar su nombre y su beatificación como material para mi contenido destructivo. Le pedí que me ayudara a entender qué hacer con esta fe nueva y frágil que había nacido en mí de la forma más violenta posible. Le pedí que intercediera por mí ante Dios, porque yo no sabía cómo acercarme a Él después de años de negarlo. Lloré ahí, arrodillado en ese santuario, mientras turistas tomaban fotos y niños corrían entre los bancos. Nadie me prestó atención. Era solo otro peregrino más entre cientos. Ya no era el influencer famoso, era nadie. Y por primera vez en años, eso se sentía bien. Antes de que termine de contarte cómo sigue esta historia, déjame preguntarte algo más. ¿Te ha tocado de alguna manera este relato? ¿Ha resonado algo en ti? Déjame saber en los comentarios qué has sentido al escuchar esto, porque estos testimonios no son solo para entretener, son para recordarnos que Dios sigue moviéndose en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, por favor. Me ayuda a seguir compartiendo historias reales de transformación con más personas que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Me bauticé 3 meses después en la Basílica de San Francisco en Asís, muy cerca del lugar donde descansa Carlo. Fue una ceremonia privada, pequeña, solo con el sacerdote y 2 testigos que no me conocían. No publiqué fotos, no hice videos, no busqué atención. Fue el acto más privado y más profundo de mi vida. Cuando el agua tocó mi cabeza, cuando escuché las palabras del bautismo,
Sentí como si 47 segundos se expandieran a la eternidad, como si todo el peso de mis años de orgullo y burla se lavara y saliera algo nuevo, algo que apenas estaba aprendiendo a hacer. Volví a Turín diferente. Vendí mi loft y me mudé a un apartamento simple y pequeño. Regalé la mayoría de mi equipo de grabación excepto una cámara y un micrófono básico. Mantuve mi canal de YouTube, pero borré todos mis videos anteriores. Todos. Los millones de visualizaciones, los años de contenido, todo desapareció. Empecé desde cero con un video simple donde contaba mi historia. Sin producción elaborada, sin efectos especiales, solo yo sentado frente a una cámara compartiendo lo que me había pasado. Esperaba tal vez 100 visualizaciones. El video alcanzó 2 millones en una semana. La gente tenía hambre de autenticidad. Durante años les había vendido cinismo disfrazado de racionalidad. Ahora les ofrecía vulnerabilidad sin filtros. Algunos de mis antiguos seguidores ateos me escribieron mensajes furiosos acusándome de haberme vendido, de haber traicionado la razón. Pero otros me escribieron confesando que ellos también tenían dudas, que también habían experimentado cosas que no podían explicar, que mi historia les había dado permiso para explorar esas preguntas sin sentirse estúpidos. Católicos me escribieron con cautela, todavía sin estar seguros si podían confiar en mí, pero agradecidos de que estuviera compartiendo el testimonio. Hoy tengo aproximadamente 30,000 suscriptores en mi canal. Es una fracción de lo que tenía antes, pero cada uno de ellos está ahí porque quiere estar, no porque les estoy vendiendo una ilusión de superioridad intelectual. Hago videos simples sobre mi camino de fe, sobre lo que estoy aprendiendo, sobre las luchas que tengo, porque convertirte no significa que todo se vuelva fácil. Significa que por fin estás luchando por las cosas correctas en lugar de luchar contra ellas. Hay días donde las dudas regresan, donde mi mente educada científicamente intenta racionalizar todo otra vez. En esos días miro mis manos, veo las cicatrices que nunca desaparecieron y recuerdo, los videos de aquella transmisión todavía están en internet. Ya no son míos. Otras personas los subieron, los compartieron, los analizaron. De vez en cuando alguien nuevo los descubre y llega a mi canal buscando explicaciones. Les digo lo que sé, que 120,000 personas vieron algo que no debería ser posible según nuestro entendimiento de la realidad. Que 3 cámaras desde 3 ángulos diferentes capturaron lo mismo. Que expertos han pasado años tratando de desacreditarlo y no han podido. Pero más importante, les digo que la evidencia externa no es lo que me convenció. Fue esa pregunta, esa voz que no necesitaba oídos para escucharse. Ese amor que se manifestó no como aprobación, sino como un desafío directo a mi vacuidad. Carlo Acutis no necesitaba probarle nada a nadie. Él ya está en presencia de Dios, ya tiene toda la validación que podría necesitar. El que necesitaba prueba era yo. Y Dios, con una misericordia que todavía no entiendo completamente, me la dio frente a millones de testigos. No para humillarme públicamente, aunque eso sucedió. No para destruir mi carrera, aunque eso también sucedió, sino para romper las paredes que yo había construido alrededor de mi corazón usando libros, ciencia y arrogancia como materiales, para mostrarme que la realidad era infinitamente más grande, más extraña y más hermosa de lo que mi pequeño materialismo podía contener. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de haber hecho esa transmisión. Es una pregunta complicada. Me arrepiento de la profanación, del sacrilegio, del dolor que causé a tanta gente de fe,
Me arrepiento de los años que pasé atacando y burlándome de lo sagrado, pero no puedo arrepentirme del resultado porque fue ese acto de suprema arrogancia el que provocó la respuesta divina que salvó mi alma. Es una paradoja que vivo todos los días. Mi peor momento se convirtió en mi salvación. Mi pecado más grande abrió la puerta a la gracia más grande. Trabajo ahora en una librería católica en Turín. Gano una fracción de lo que ganaba como influencer. Vivo en un apartamento donde apenas caben mis cosas. Ya no tengo patrocinios ni marcas que me busquen. La mayoría de mis amigos anteriores dejaron de hablarme. Pero tengo algo que nunca tuve antes. Paz. No la paz de tener todas las respuestas. No la paz de la certeza absoluta, sino la paz de saber que hay alguien más grande que mis preguntas, más profundo que mis dudas, y que ese alguien me amó lo suficiente como para interrumpir mi autodestrucción de la manera más dramática posible. Las cicatrices en mis manos siguen ahí. Las veo cada mañana cuando me despierto, cada noche antes de dormir. Los médicos ofrecieron tratamientos para hacerlas menos visibles, cirugías estéticas que podrían minimizarlas. He rechazado todas las opciones. Estas marcas son mi testimonio permanente. Son la evidencia física de que cuando desafiaste a Dios a que se mostrara, Él aceptó el desafío, no de la manera que yo esperaba, no con castigo o venganza, sino con una pregunta que contenía más amor del que yo sabía que existía. ¿Por qué lo perseguía? Si estás escuchando esta historia ahora mismo y algo en ti resuena con ella, si has pasado años construyendo muros entre tú y Dios, si has usado tu educación o tu intelecto como escudo contra lo sagrado, quiero que sepas algo. Dios es más persistente que tu resistencia, es más creativo que tus defensas, y su amor por ti es tan absurdamente grande que está dispuesto a romper todas tus certezas para mostrarte que eres amado. No esperes tu propia transmisión en vivo con 120,000 testigos. No esperes luces doradas o voces sin sonido. Los signos ya están ahí, en tu vida diaria, en los momentos que ignoras porque no caben en tu filosofía materialista. He aprendido que los milagros no siempre son para convencer a escépticos. A veces son para salvar a aquellos que se están ahogando en su propia arrogancia. Yo era esa persona. Me estaba ahogando en mi ego, en mi necesidad de tener razón, en mi adicción a los likes y las visualizaciones. Y Carlo, este adolescente que murió hace años, pero que vive más plenamente que la mayoría de nosotros, se convirtió en el instrumento que Dios usó para lanzarme un salvavidas, no porque yo lo mereciera, no porque yo lo había buscado, sino porque el amor de Dios funciona así, persiguiendo a los perseguidores, buscando a los que se esconden, llamando a los que tapan sus oídos. Mi vida ahora es pequeña, silenciosa y más real de lo que fue cuando tenía cientos de miles de seguidores. Voy a misa todos los días, rezo el rosario, estudio teología no para refutarla, sino para entenderla. Sirvo en la comunidad local ayudando con programas para jóvenes, tratando de ser para otros lo que Carlo fue para mí, un puente hacia algo más grande que ellos mismos. No soy un santo, sigo luchando con mi orgullo, con mi necesidad de validación, con mis dudas, pero ahora lucho acompañado, y esa es toda la diferencia. 120,000 personas vieron a Dios responderme en vivo. 15 millones más lo han visto en video, pero el único que verdaderamente importa es el único que escuchó la pregunta dentro de su corazón en ese momento. ¿Por qué lo perseguía? Esa pregunta cambió todo. No porque me diera respuesta, sino porque me mostró que yo era conocido, visto,
amado incluso en medio de mi ataque contra lo sagrado. Y si eso es verdad para mí, el ateo más arrogante del Internet italiano, entonces es verdad para todos. Eres conocido, eres visto, eres amado. La pregunta es si estás dispuesto a dejar que esa verdad rompa tus defensas y cambie todo.